Muy buenas tardes. Hoy, 6 de diciembre del 2025, retomamos nuestros rituales místico-poéticos a partir de Asia, San Juan de la Cruz. Estamos glosando parsimoniosa y minuciosamente, eso es lo que intentamos al menos, una glosa comentada sobre el libro de Javier Picasa en torno al cántico espiritual. Y después de todo lo que venimos haciendo, que llevamos a la página 310 del libro, nos queda muy poquito. Y esta última parte está estrofa por estrofa dedicada al cántico B, porque hay dos cánticos espirituales, el A y el B. Ya vimos el A y ahora estamos en el B y estamos, espero, en la estrofa 23 y 24. Ustedes me interrumpen cuando quieran, yo avanzo. Es uno de las estrofas más estremecedoras que tiene el cántico espiritual. Ya vamos a ver todas las referencias simbólicas, antropológicas, teológicas, teándricas que tiene esta estrofa, que dice así: debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. El juego casi de minué de los personajes del poema, aquí retoma algo que ya hemos visto antes, que en el lecho de los amantes hay dos mujeres y un varón, la madre y la hija. No es una cosa así de licencia poética de él. Van a ver todo lo que comporta eso en esta noción de el desposorio y el papel de la madre que fue violada y de la hija que va a ser reparada. Se los voy adelantando. Él lo hace, obviamente, más poética y místicamente de lo que puedo hacerlo yo, obviamente. Y aquí hay una tensión entre Eva y María, María la Virgen. Eva es la conjunción de la gracia y la desgracia. No existe una María con un ADN, una Eva con un ADN que, como aparece en el Génesis. El relato del Génesis es un relato mitológico, obviamente, pero los escritores sagrados hacen pie en esos mitos para tratar de ingresar en las entrañas del misterio teándrico del amor. Y también en este mini resumen que explayaremos de la mano de Juan y de Picasa, nos está contando que toda mujer está lastrada por la desgracia y convocada a la gracia. Y la buena noticia, sin ponerse en absoluto la calza del feminismo radical que tanto daño ha hecho y sigue haciendo, todos somos mujer. Todo el género humano es mujer. Por eso, el diálogo entre el creador y la criatura individual, individual como querría nuestro amigo Kierkegaard, y todo el diálogo entre Dios Padre y su pueblo, que después, sin tener que incurrir en delirios gnósticos, ese pueblo
de Dios se convierte en la esposa del Verbo encarnado. Y eso es la iglesia, sponsa verbi. Bien, empecemos entonces este análisis minucioso y si yo digo algo que no se comprende, me paran y me preguntan. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. 5 versos que tienen la microhistoria del misterio de la salvación. Ser reparada después de haber sido violada es que cuando viene la serpiente en el paraíso y la tienta con la manzana, que no existía la manzana, forma parte del mito también, pero no le importa a Juan apelar al mito porque él sabe de lo que está hablando y sabe que todo el plan de salvación es el plan de la nupcialidad entre las criaturas y el Creador, entre la Iglesia y Cristo, en nuestro caso. Los esposos habían quedado en el huerto, reclinado el uno sobre el otro en gestos de amor ya realizados. Lo vimos en el párrafo 22, estamos en el 23. Inclinados el uno y el otro. Pues bien, para que el gesto permanezca y sea humanamente creador, es necesaria la palabra. ¡Qué maravilla! Sin palabra no hay consumación del amor. Vamos a ver que cuando se rebaja y degrada el amor a genitalidad, a una sexualidad ramplona, ¿por qué no decirlo pornográfica? Se está quitando que la consumación del amor, de ese amor loco de Dios, la manía que está en el ADN nuestro, viene por la palabra. No hay amor consumado o esponsalicio sin la palabra y no hay palabra sin silencio. Y hay que ir con cautela en esto, una cautela que vale la pena desbrozar. En Dichos de Luz y Amor, escritos tempranos de San Juan de la Cruz, uno de esos dichos nos da la clave de interpretación de esta relación entre el silencio y la palabra. Y dice ese dicho de luz y amor, una sola palabra habló Dios Padre en eterno silencio, coma, su Hijo, el Verbo, la palabra. Y en silencio hemos de escuchar. En ese solo dicho de luz y amor, tenemos condensado de que sin silencio no hay palabra. Por eso la meditación, o sea, la oración de Jesús, implica ir al desierto y hacer silencio y estar en quietud. Silencio y quietud para poder meditar. Ahora, antes, esta relación de la esposa y del esposo, antes no hablaba, a no ser de una manera indirecta, a través del coro, en los momentos decisivos del gran drama, y quizá pudimos escucharle también en las palabras que la amante dirigía en nombre de ambos, cuando decía, cazadnos, decía, nuestros umbrales. Solo ahora, aquí, en el párrafo 23,
solo ahora, de manera expresa, su voz empeñando su palabra de matrimonio. ¿Qué palabra, no? La palabra matrimonio, que no es lo mismo que el patrimonio, porque la palabra matrimonio tiene la madre en su raíz. Ahora, y hay aquí un velo de pudor sobre los gestos anteriores. Y el esposo no pronuncia su palabra en el momento cumbre de la unión, sino después que el amor ya se ha vivido, ratificando el proceso precedente y haciéndolo durar por siempre. Si yo he amado alguna vez, de verdad, he amado por siempre. Aunque no tenga la papeleta del juez de paz ni del sacerdote en la celebración esponsalicia, amar cuando amo, amo por siempre y para siempre. Eso es el matrimonio. Allí te di la mano. Significativamente descubrimos que el matrimonio, llamado desposorio, se realiza debajo del manzano. El manzano es el símbolo del huerto. El huerto es el huerto del amor, de la vida amorosa. Localización llena de sorpresas que se encuentra además ratificada por el doble allí que sigue. El esposo supone que el oyente conoce bien el sitio y lo resalta por 3 veces. Debajo del manzano, allí, allí. Como respondiendo a la pregunta primera del amante en el poema, ¿a dónde te escondiste, amado? Eso estaba en la primera estrofa del Cántico B. ¿A dónde te escondiste, amado? No se escondió el amado, estaba esperando allí, bajo el manzano, para ofrecerse como esposo. Vean la coherencia, la pertinencia, la persuasión lingüística de este poeta mayúsculo para hacernos jugar con preguntas que se responderán a veces negativamente. ¿Dónde te escondiste, amado? La estrofa primero, y en la 23 dice, debajo del manzano, allí, allí. Estaba esperando allí bajo el manzano para ofrecerse como esposo. Y todo el huerto es ahora el lugar del manzano. Ahora cambia la imagen. Ambos se encuentran debajo del manzano. Entre el sobre y el debajo ha sucedido algo que es definitivo. Algo que el esposo certifica de modo sola. Uy, yo no estoy grabando. Sí, se está grabando, Sí, Lalo. sí. Ah, bueno, bien, bien. Allí te di la mano. Cuando uno dice en lenguaje contemporáneo, y eso va a delatar la antigualla de mi existencia, que se le pedía la mano para contraer un matrimonio, allí te di la mano, dice el esposo. El esposo repara al amante. Todos, algunos menos, otros más, tenemos una serie de fracasos amorosos en nuestros matrimonios. Y esos fracasos en nuestros matrimonios no son porque no hayamos querido fijar un para siempre. Nadie puede lanzarse a la aventura esponsalicia pensando que tiene fecha de caducidad. Los agraciados que pueden celebrar sus bodas de oro o de diamante
esos agraciados han podido hacer las cosas mejor que los más desgraciados no pudimos hacer. Y en esta perspectiva, cabe comprender que la madre fue violada. Entonces, la hija es la hija de una madre violada. Y la violación, por supuesto, no entra dentro de los planes de Dios. Pero Dios no está jugando a imponer la sacralidad matrimonial, porque esa es la vía de la santificación de una pareja que contrae matrimonio. Ahora, la hija, al ser violada, es separada de la sociedad. Y es separada de la sociedad, alejada, colocada entre pastores bondadosos pero rudos, como una huérfana que nunca tuvo un apoyo verdadero ni pudo conocer al padre. Si ella es hija de una violación, no pudo conocer al padre. El jueves pasado dimos una película, la penúltima del 2025, que se llama Saraband, la última película que filmó teniendo 84 años en el año 2003 el señor Ingmar Bergman. Y toda la filmografía de Bergman, o buena parte de ella se puede decir, gira en torno de escenas de la vida conyugal, el nombre de otra película, que 30 años después, 32 años después, aparecen en Sarabán los mismos personajes, los mismos actores con los mismos nombres. Y algunos creían que esta era una segunda parte de aquella, porque a los 32 años de divorciarse, vuelven Marianne Liv Ullmann, una actriz icónica y extraordinaria de Bergman, se le ocurre ir a verlo a su ex marido. Y el marido, que había sido un mujeriego y era un rasquincho, y tenía dinero el marido, pero ella va a ver y le dice, se me ocurrió venir a verte. No, tiene una desgracia que venga a verme, le dice. Pero bueno, al final ya prepara todo, la recibe. Saraband, el título, es de una danza popular que se ha convertido en música clásica de muchos compositores. Y uno de los más geniales de toda la historia se llama Bach. Bit número 5 de Bach es la zarabanda. Ahora, la estructura de la película es un prólogo y un epílogo que recita, como si fuese una actriz shakespeariana, Liv Ullmann, Marianne. Y tiene muchas fotos ahí en el escritorio. Y ese es el prólogo y el epílogo, y en el medio, como si fuesen dos paréntesis, hay 10 escenas que son 10 duetos entre todos los personajes. Hay un personaje que se llama Ana, que ya aparece muerta en la película, pero es omnipresente. Omnipresente en una foto. La foto la sacó la esposa en la vida real de Bergman. Y la película está dedicada a su esposa, era la quinta, sexta esposa. Y Anne, como Marianne, como Karin, es la hija de Henrik, el hijo de Johann. Las mujeres son las buenas y los varones son los malos, los egoístas,
los obsesivos, los tóxicos, y las mujeres son compasivas, afectuosas, cariñosas, sea Anne, sea Karen, sea Marianne. La, la trama y el drama de toda la película es una tragedia griega, no es una tragedia cristiana, aunque lo cristiano está omnipresente también. Hay un solo libro que aparece con título ahí, un libro de Kierkegaard, o esto o lo otro. O esto o lo otro es un maravilloso libro que es síntesis y símbolo del ataque lapidario de Kierkegaard contra Hegel. Entweder oder se dice en alemán, porque Hegel nunca diría o esto o lo otro. Hegel dice sowohl als auch, tanto esto como lo otro, porque todas las síntesis dialécticas, que no son síntesis dialécticas amorosas como en Kierkegaard, son de tesis, antítesis y síntesis en que la tesis es la afirmación indeterminada, la antítesis es la determinación no universal y la síntesis es la conjunción de la tesis y la antítesis superadora, la Aufhebung, para quedarse tanto con lo uno como lo otro, porque la antítesis supera a la tesis y se prepara para ir hacia la síntesis. La síntesis envuelve y resuelve tóxicamente, diría yo, toda la dialéctica hegeliana. Bueno, este viejo rasquincho muy culto que era profesor de música, ya recontra jubilado y que está en la vejez viruela, está leyendo a Kierkegaard. Kierkegaard es un danés maravilloso que ha puesto en la picota al sistema hegeliano, y el sistema hegeliano era el más importante de su época. Más importante no solo para la filosofía y la literatura, sino para la política. Lo que más le despertaba una iracunda bronca a Kierkegaard es que los pastores fuesen funcionarios públicos, como decir que los pastores son secretarios del gobierno. Eso es espantoso para Kierkegaard, es lo peor que puede ser. ¿Cómo se puede uno imaginar que Jesús, el Cristo, tenga un papel análogo al de Pilato o al de los del Sanedrín, que andaban en contubernios políticos con los romanos? Entonces, el sueco Berman tenía un aprecio inmenso por Kierkegaard. Por eso lo pone ahí en esa película, que es la última de él y que es una síntesis de toda su filmografía. Entonces, nada de lo que diga San Juan de la Cruz es una cosa baladí, insignificante y sin resonancias profundas, teológicas, filosóficas, políticas, literarias. Son tantos los géneros que comprende la Biblia que, como uno no sabe de esas cosas, le hace decir a la Biblia cosas que no dice y no le hace decir las que dice. Hay que comprender los géneros literarios. Hay que comprender cómo un tipo como Kierkegaard usa seudónimos. ¿Por qué usa seudónimos, Kierkegaard? En cambio, los autores idealistas, tan rimbombantes y engrupidos ellos, sea Kant, sea Hegel, sea Descartes, les encanta poner su nombre y apellido, no un seudónimo, porque quieren ser conocidos y reconocidos. A ver, si uno pudiera hacer un curso de filosofía contemporánea, lo digo expresando un deseo que yo tengo de hacerlo, si me da Dios y alguna institución la posibilidad, tendría que hacerlo en el enfrentamiento
entre reconocimiento y responsabilidad, para enfrentarlo a Hegel con Levinas. Toda la odisea del espíritu hegeliano, la tesis es la conciencia sensible, la antítesis es la autoconciencia y la síntesis es la razón o el espíritu. Qué desgracia que lo hayan enlodado al espíritu con esas logomaquias hegelianas. Entonces lo que advierte Kierkegaard es que lo más importante no es el reconocimiento en la lucha a muerte entre el amo y el esclavo. Lo más importante es lo que ya está en el Génesis, cuando Yahvé le dice a Caín: ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Esa es la pregunta metafísica, mística y teológico-política más importante. ¿Cuál es la misión nuestra en la existencia? Ser guardianes de nuestros hermanos. ¿Por qué yo digo que la filosofía contemporánea se juega en buena medida en la antítesis entre el reconocimiento autoconsciente de Hegel y la responsabilidad infinita por el otro de Levinas? Lo que está haciendo Kierkegaard es decir que la síntesis dialéctica de Kierkegaard es siempre de cara al otro, no de cara a sí mismo. Entonces, algunos gansópilos hacen preguntas en los exámenes de tesina sobre Kierkegaard y que no saben nada de Kierkegaard, le veían como una especie de déficit a la tesis que se presentaba. No estoy hablando de historia antigua, estoy hablando de algo de la semana pasada. Le hacían preguntas como si se hubiese quedado manco en la cuestión política el pobre Kierkegaard. Por supuesto que no estaba manco políticamente. Tenía una política que era en contra de la estatolatría hegeliana y también, dicho sea de paso, en contra del estaticidio libertario. Porque ¿quién ha inventado el Estado? Yo lo digo así muy burda y brutamente. El Estado lo inventa Hegel, el concepto del Estado. Por supuesto que en los primeros pasos lo da Maquiavelo y va desplegándose la metamorfosis del Estado, y uno tendría que arrancar con la ciudad de Dios de San Agustín y después avanzar hacia Hegel, después hacia Heidegger, en medio de Hegel y Heidegger, Marx y Kierkegaard, porque Marx y Kierkegaard son los dos más brillantes discípulos de Hegel. Uno para decirlo, este es mi maestro, pero yo le voy a dar vuelta, Marx, y este es el antimaestro y yo lo voy a pulverizar, Kierkegaard. No es una cosa que sea inocua para el planteo político. Bueno, esto espero y creo que da un marco de lo que estamos hablando aquí en el 23. Y aquí se trata de reparar el mal antiguo y ya se rompe el enigma de la violencia y la destrucción que iba pasando de las madres a las hijas. Violencia y destrucción. Y se han juntado los dos poderes que liberan el camino de la historia. El amor de mujer que transforma al varón y la palabra del varón que acepta a la mujer. Siempre se nos habla de dos tipos de relaciones amorosas, la del creador y las criaturas y la del esposo y la esposa, el interhumano y el divino humano. Al llegar a este nivel se vincula y complementa el amor y la palabra de una forma igual para las dos amantes. Recibe amor el varón, asume palabra la mujer, de tal forma que ambos pueden realizarse como humanos. Y esta es la redención, la reparación de nuestra historia. Me quedo un ratito con la palabra redención.
ese gran filósofo del tiempo y el otro que es Rosenzweig, escribió La estrella de la redención. Pero entre las cosas que nosotros tiramos a la cuneta está la necesidad de ser redimidos, la necesidad de ser salvados. Y uno se debiera preguntar, ¿queremos ser salvados? O peor, ¿necesitamos ser salvados? ¿Cómo acceder a la redención y a la salvación? Hay un solo camino, el amor. El amor esponsalicio. También para los que son curas y monjas, porque se le dicen la esposa de Cristo, y a los curas que no tienen amor interhumano porque han consagrado su amor a la relación divino-humana. Tiene que ser un amor así, como dice San Juan de la Cruz, un amor sellado por la palabra. Ahora, el manzano puede ser un árbol de amor, sin más matices, pero todos los lectores cristianos encuentran un signo del jardín del paraíso y de la cruz de Jesucristo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es ese árbol de cuyo fruto nosotros no podíamos comer. Pero nuestra madre fue violada ahí bajo el manzano. Y es Cristo el que repara. La reparación es la redención. El esposo verdadero es Cristo. Y el antiguo violador se llamaba Adán, o mejor, el mismo diablo, porque es el diablo el que la seduce a la mujer. El diablo seduce a la mujer. Y dice en el comentario San Juan de la Cruz, declara el esposo al alma en esta canción la admirable manera y traza que tuvo en redimirla y desposarla consigo. Fue perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán. Así, en el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dice Juan. Y así dice, debajo del manzano, donde el Hijo de Dios redimió, Cristo redimió la violación en el mito adámico. Porque recordemos, el catecismo y la Biblia es el jueguito muy argentino que hacen cuando descubren en pecado, transgrediendo la voluntad de Dios que les ha ofrecido todo y le ha puesto una sola condición, que no coman de ese árbol. Y entonces, ¿qué dice la mujer? No, ha sido la serpiente. ¿Y qué dice Adán? No, ha sido Eva. Ese viejo juego argentino de echar la pelota afuera y que la culpa la tiene el otro. Pero es así. No es una historia santa tan complicada de entender. Es en realidad simple, no fácil, pero es simple. Y cada uno lee el Génesis, en este caso, como le viene en gana. Por ejemplo, Kierkegaard la lee como un cristiano y Hegel la lee como un gnóstico. ¿Qué dice Hegel sobre esos capítulos del Génesis? Dice, ¿por qué Dios no quiere que nosotros comamos del manzano? Porque vamos a ser como Dios, porque tendremos el saber absoluto. Y Kierkegaard dice, yo no me animo a decir que yo he cumplido con la voluntad de Dios, porque soy un pecador. Y hace lo que hacen todos los santos, reconocer su empecatamiento, su pecaminosidad. En cambio, Hegel cree que él es Dios, porque piensa y tiene el atributo de pensar que es el atributo divino. Así dice, debajo del manzano, debajo del árbol de la cruz, que aquí es entendido por manzano, donde el Hijo de Dios redimió. Debajo del árbol de la cruz fuiste reparada, dice Juan. De manera que si tu madre debajo del árbol te dio la muerte, yo debajo del árbol de la cruz te di la vida. Por el pecado entró la muerte al mundo, dice la Biblia. No son frases tan complicadas que las tiene que interpretar un teólogo.
son sencillas. Lo que pasa es que nosotros silbamos bajito y miramos para otro lado, para no asumir la condición de empecatamiento. Rechazar nuestra vocación a ser santos y a ser redimidos. Debajo del manzano yo te desperté, allí donde tu madre te había concebido. De esa forma se han unido los amores de la madre y de la hija. Y atento al texto hebreo, Fray Luis de León había resaltado esa inocencia de amor y la expresa en la exposición al cantar sobre el verso 8:6. San Juan se ha mantenido fiel al texto que ofrece la Vulgata. Bajo el árbol del manzano te le ve, allí había sido corrompida tu madre, allí había sido violada tu genitora. Corrupción o violación de amor había sido el pecado del principio. Redención y elevación es el amor que Dios ofrece ahora por Cristo. Aquí hay que vincular el Génesis con el Cantar de los Cantares, el mejor poema erótico que existe. Ya hemos visto varias veces la relación del amor y la muerte en el Cantar de los Cantares, que dice, el amor es tan fuerte como la muerte. Y es preciso corregirlo, el amor es siempre más fuerte que la muerte. Porque si alguien ama a alguien, le está diciendo a la amada o al amado, no te mueres nunca. Esa es la gracia divina que nosotros estamos llamados a cumplir ya desde este valle de lágrimas, cuando se mueren nuestros amados. Y vincula Cantar y Génesis, vincula la caída original y la redención por el amor en Jesucristo. Como es habitual, San Juan ha recreado el mismo texto que le ofrece la Vulgata, pero en vez de resaltar el lugar de la caída y del pecado, ha destacado por 2 veces el espacio de la nueva creación en el amor y por el amor. ¡Qué maravilla! Cuando gente que no tiene voluntad de estudiar las Sagradas Escrituras, y son legión, empiezan a decir que el cristianismo ha introducido con San Agustín a la cabeza la relación del pecado sexual, no entienden un pepino de nada. El primero que no entiende es Freud, porque el cristianismo nunca asoció, algunos versículos y pueden dar pie a eso, nunca asoció que el sexo era pecado. No. Lo que está diciendo es que por el pecado entra la muerte al mundo. Por el amor salimos a la vida. El amor es la creación de vida. Y quedan la ruptura con Dios y entre los hombres de ese pecado original